Ya. Hola, me llamo Vanelli Licona Márquez. En este caso les vengo presentando 6 métodos de integración, asesorada por el doctor Gregorio Castillo del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. Antes que nada debemos de ver cómo está conformada nuestra integral y nos damos cuenta que aquí tenemos una constante. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la constante de la integral y nos quedaría que esto va a ser igual a 3. Ay, no pinta, a ver. Esto es igual a 3, la integral de 1 sobre t a la quinta de t. ¿Por qué 1? Porque está sustituyendo al 3 que acabamos de sacar. Entonces, para poder seguir, vamos a subir este t a la quinta, pero cuando subimos va a pasar con un signo negativo. Entonces va a ser 3 integral de t menos 5 de t. En integrales hay una fórmula que nos dice que si u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante, entonces este es nuestro caso, el que tenemos aquí. Vamos a sustituir, ¿qué va a ser mi u? Mi u va a ser la t y mi n va a ser menos 5. Entonces va a ser 3 de t a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1 más la constante, puesto que nosotros ya integramos. Ahora lo que falta es resolverla. Ahora, menos 5 más 1 va a ser menos 4. Lo mismo para abajo, menos 5 más 1 es menos 4. 3 de t a la menos 4 de menos 4 más una constante. De vista se puede quedar así, este puede ser el resultado. Pero no podemos tener un signo negativo a la parte de arriba, así que va a bajar. Es igual, el menos que tenemos acá, el menos 4, va a pasar como menos 3 sobre 4 de t a la cuarta más la constante. Y así es como se resolvería con este método. El siguiente método es cambio de variable y como nos damos cuenta tiene raíz cúbica en los dos lados. Lo podemos ver de esta forma. Recordando también que en álgebra tenemos que si es a sobre b, lo vamos a poder ver como raíz de a sobre raíz de b. Es nuestro caso. Entonces vamos a poner raíz de 1 menos raíz de x al cubo sobre raíz, porque también está implicando al x cuadrado, de x cuadrado al cubo. Para poder integrar con la derivada de x. Para poder integrar, nosotros vamos a ver cuál es nuestra u. Entonces nos conviene la parte de arriba, la que está dentro del radical. Y tenemos que u es igual a 1 menos la raíz cúbica de x. Ahora esto vamos a derivarla. Y du sobre dx va a ser igual, como el 1 es constante se elimina y nos va a quedar como menos x a la 1 tercio. En derivadas hay una fórmula que nos dice que x a la n va a ser igual a n de x a la n. En nuestro caso, entonces, es menos 1/3 de x de 1/3 menos 1. Ahora, lo que tenemos acá, perdón, me faltó menos 1, esto va a ser igual a 1/3 menos 1 es menos 2/3. Menos 1/3 de x de menos 2/3. Esto también lo podemos ver como lo siguiente. Como tenemos acá a todo esto por la derivada de x, como tenemos este que está dividiendo, pasa multiplicando con du de menos 3. Esto va a ser igual, como les había mencionado en el otro, no podemos tener una potencia negativa, va a bajar. Es 1 de raíz cúbica de x al cuadrado por dx. Nos damos cuenta lo que tenemos acá,
ya recuperamos en la parte de abajo. Entonces ya podemos integrar. Vamos a encerrar todo esto para no confundir. Entonces es igual a u, vamos a poner u, pero sin poner esto, de 1 menos raíz cúbica de x, entonces es u a la 1/3, porque es nuestra potencia de la radical, de menos 3 de u, como lo teníamos acá. Entonces el menos 3 sale puesto que es constante y nos va a quedar menos 3 la integral de u de 1/3 de u. En integrales hay una fórmula que nos dice que si nosotros tenemos u, va a ser de n más 1 sobre n más 1 más la constante, y es nuestro caso. Entonces es igual a menos 3 de u de n. ¿Quién es mi n? Mi n es 1/3 de 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1 más la constante, puesto que ya integramos. Entonces esto es igual a 1/3 más 1 va a ser 4/3, entonces menos 3 de u, a ver si se logra ver, de 4 natural coseno de t, todo esto con respecto a dt. Hay una regla que dice que es I, L, A, T, E. Inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. Ahora, nos dice también que la que está acá va a ser u y la de acá va a ser v. Entonces la que tenemos primero es logarítmica, que es logaritmo natural. Entonces, esta va a ser mi u y esta por consiguiente va a ser mu v. Ahora, lo que va a ser es u es igual a logaritmo natural de coseno de t, coseno de t, y lo vamos a derivar. La derivada, nos dicen derivadas que si tenemos logaritmo natural va a ser igual a 1 sobre x por la derivada de x. Entonces es 1 sobre, ¿qué va a ser mi x? Mi x va a ser coseno de t por la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno, entonces va a ser mi du, va a ser igual a menos seno va arriba porque va a multiplicar menos seno por 1, menos seno sobre seno de t, perdón, coseno de t. Todo esto por la derivada de t. Ahora vamos a integrar. Bueno, mi dv va a ser esta. La voy a poner de este lado, que me dice que dv va a ser igual a seno de t por la derivada de t. Pero a ella le vamos a regalar una integral y me queda como v integral de seno de t por la derivada de t, pero de v, perdón, la derivada con la integral se elimina y nada más me va a quedar mu v, y la integral de seno va a ser menos coseno de t. Ahora lo siguiente es que como tenemos acá nuestra fórmula de por partes, nos dice que es de u, la voy a poner en esta parte, por v menos la integral de v, todo esto por la derivada de u. En este caso va a ser de t. Ahora vamos a encerrarlo, todo esto, y nos va a quedar así. Ponemos, como mi fórmula me dice que primero es u, entonces le ponemos igual de u, que va a ser mi logaritmo natural de coseno de t por v. Pero ¿quién es mi v? Mi v me dice que es menos coseno de t, menos coseno de t menos la integral de menos coseno de t. Todo esto por mi du, que va a ser, lo voy a poner de este lado,
menos seno de t sobre coseno de t por dt. Teniendo esto nos damos cuenta que tenemos menos y más, menos y menos, entonces me va a dar un más. Poniéndolo acá, me va a quedar como logaritmo natural de coseno de t menos coseno de t más la integral. Pero si nos damos cuenta, tenemos coseno de t y coseno de t. Me va a hacer la unidad y la voy a eliminar. Entonces la elimino y me va a quedar nada más menos seno de t por la derivada de t. Ahora, menos, más por menos me va a dar menos. Esto es igual al logaritmo natural de coseno de t menos coseno de t menos la integral de seno de t. Todo esto con respecto a dt. La integral de seno de t me va a dar menos coseno. Entonces, como me da menos coseno en esta parte y tengo un menos, se va a convertir en más. Y lo vamos a poner como logaritmo natural de coseno de t menos coseno de t. Todo esto con un corchete diciendo que es coseno de t más la constante, puesto que ya terminamos de integrar. Pero ahora nos damos cuenta que menos por más y son las mismas, pues la vamos a eliminar. Entonces me va a quedar como logaritmo natural de coseno de t más su constante. Y esto sería todo para resolverlo con el método de por partes. 4 tercios sobre 4 tercios más la constante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Este va a multiplicar al menos 3, entonces menos 3 por 3 es menos 9. Pero ya le cambiamos a la u, que mi u va a ser 1 menos raíz cúbica de x menos 9 sobre 4. Todo esto de 1 menos raíz cúbica de x a la 4 tercios más su constante. Y esto sería todo para resolver esa integral con el método de cambio de variable. El siguiente método que toca es el método trigonométrico, donde nos damos cuenta que es la integral de seno de x, coseno de 2x, todo esto con respecto a dx. Para ello hay una identidad que nos dice que es, si tenemos seno de teta por coseno de beta, va a ser igual a 1/2 de corchetes de seno de teta menos beta más, otra vez, seno de teta más beta, y todo esto le cerramos. Ahora mi x va a ser teta y mi 2x va a ser beta. Entonces lo que vamos a hacer es sustituirla y nos va a quedar como 1/2 de seno de x menos 2x más el seno de x más 2x, todo esto le cerramos. Ahora tenemos un más y ya con esto ya podemos integrar y nos va a quedar como 1/2. Pero ojo, el 1/2 va a perjudicar tanto a este seno como a este seno, entonces va a quedar como la integral de seno de x menos 2x, va a quedar menos x, más 1/2 de la integral de x más 2x, seno de 3x. Todo esto con respecto a dx, sin olvidarlo. Ahora, teniendo esto ya podemos integrar y nos dice que la integral, vamos a poner acá integral de esta, de seno
va a ser igual de x, va a ser igual a coseno, a menos coseno de x, todo esto más la constante. Entonces, como tenemos acá menos x, va a salir el menos, entonces va a ser igual a menos 1/2 de la integral, perdón, ya no vamos a utilizar la integral, esto va a ser igual a menos 1/2 de coseno de menos x, se cierra, más 1/2. También acá tenemos un 3, que es la constante. Sabemos que toda constante sale, pero si integramos de seno, al integrarla nos va a quedar por 1/3. Va a estar multiplicando, va a estar dividiendo de coseno. De coseno de 3x más la constante. Y así nosotros podemos dejarla así o ya la multiplicamos, que es igual a menos 1/2, pero ojo, teniendo menos, por menos se vuelve más, entonces queda como coseno de menos x, y como tenemos un menos, por esto que la integral de seno es menos coseno, entonces aquí es donde se vuelve menos, y 1/2 por 1/3 me va a dar 1/6 de coseno de 3x más la constante. Y así es como se resuelve con este método, que es el método trigonométrico. El siguiente método que tenemos es el método de sustitución trigonométrica, y nuestra integral dice que es x al cubo raíz de 1 menos x al cuadrado con respecto a la derivada de x. Y para esto hay una fórmula que nos dice que es raíz de a al cuadrado menos b al cuadrado de u al cuadrado. ¿Quién es a? A va a ser 1 y la x va a ser b. Pero ¿de dónde vamos a encontrar la u? Entonces, para ello vamos a tener las siguientes fórmulas, donde dice que a al cuadrado es igual a 1. ¿Por qué 1? Porque es lo que tenemos, es una constante. Al cuadrado, entonces a va a ser igual a 1, y b no tenemos una constante que la acompaña, entonces va a ser b al cuadrado es igual a 1 al cuadrado de b es igual a 1. Ahora, la u va a salir de lo siguiente, que es u es igual, como tenemos un menos, la fórmula nos va a decir que si es menos, entonces va a ser a sobre b de seno de z. Entonces, como ya sabemos que a es 1 y b es 1, 1 sobre 1 va a ser 1, pero como el 1 no vale, se podría decir que es el mínimo, lo vamos a poner entonces como nada más seno de z. Y nuestra derivada va a ser, la derivada de seno es coseno de z. Y ahora ya podemos realizar la fórmula, donde la a, como es el 1, no lo vamos a poner, entonces vamos a poner es esto menos b, es esto, pero también la b es 1, lo vamos a colocar y vamos a quedar así de seno de z. Ahora este se va a realizar como todo esto al cuadrado, pues aquí está x al cuadrado, entonces es menos 1 al cuadrado, seno al cuadrado de z. Vamos a encerrar esto. Entonces, como hay una fórmula que nos dice que es si tenemos 1 menos coseno al cuadrado es igual a seno al cuadrado, que en nuestro caso, entonces va a ser 1 menos seno al cuadrado es igual a coseno al cuadrado. Entonces lo vamos a poner, respetando esto, vamos a ponerle como que tenemos coseno al cuadrado de z, pero radical con un exponente al cuadrado se van y nada más nos quedan coseno de z. Entonces ya podemos empezar, y esto me va a decir, bueno, esto lo encerramos para no confundir. Entonces, ¿quién es mi x? Aquí está, va a ser mi seno
coseno de z, todo esto va al cubo. Ahora, ¿quién es el resultado de mi fórmula? Pues es coseno, por esto con su integral, coseno de z. Ahora también mi de x, ¿quién va a ser? Pues coseno de z. Todo esto con respecto a dx. Entonces vamos a tener que vamos a multiplicar esto, pero también tenemos un cuadrado, lo vamos a separar. Digo un cubo, perdón, entonces va a quedar como seno. Esto va a implicar acá, como es al cuadrado, de z. Coseno por coseno es igual a coseno al cuadrado de seno, puesto que ya lo descompusimos, entonces va a ser seno de z. Todo esto con respecto a dx. Ahora, la fórmula, la que nos puse hace rato, nos dice que tenemos seno al cuadrado, entonces nos vamos acá, y entonces esto va a ser igual a la integral de 1 menos coseno al cuadrado de z. Todo esto va a multiplicar coseno al cuadrado de seno de z con dx. Ahora multiplicamos y esto lo voy a pasar acá abajo y nos va a quedar todo esto, coseno al cuadrado de z por seno de z por 1, nos va a quedar a la integral de coseno al cuadrado de seno de z con dz. También acá con dz o dx. Pero ahora coseno al cuadrado por seno, entonces nos va a dar menos la integral de coseno a la cuarta potencia de z de seno de z con respecto a dz. Ahora sí ya podemos integrar y las fórmulas anteriores que les había dicho es de u de n más 1 sobre n más 1, la vamos a aplicar, pero usando un cambio de variable ya vistos en los casos anteriores. Entonces, como ya los vimos en los casos anteriores, ya sabemos de qué se trata cada cosa. Entonces aplicamos esta, vamos a aplicar, como ya hicimos el cambio de variable, vamos a poner coseno al cuadrado de z con respecto de z menos la integral de coseno a la cuarta potencia de z con respecto a dz. Ahora, la fórmula anterior, como les vuelvo a recordar, nos dice que es u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, 2 más 1 son 3. Coseno de z al cubo sobre 3 menos 4 más 1 son 5 sobre coseno a la quinta de z sobre la quinta potencia más la constante, puesto que ya integramos. Ahora aquí es donde viene la sustitución trigonométrica. Como tenemos esto, en el teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos esto, que en este caso tenemos coseno nos va a decir que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es mi cateto adyacente? Es este. ¿Quién va a ir acá? Mi constante. ¿Quién es mi hipotenusa? Es esta. Entonces aquí va a ir mi x. Y este es mi cateto opuesto, donde aquí vamos a poner la raíz de 1 menos x al cuadrado. Pero entonces me está diciendo que coseno es igual a cateto opuesto. Vamos a cateto opuesto. Que esto es un tercio, lo podemos ver como un tercio de mi cateto opuesto, que es mi 3, sobre mi hipotenusa, que es mi x, menos, otra vez me dice que es coseno, entonces es un quinto, porque esto también lo podemos ver como fracción. ¿De quién? De 5, o 5, de mi cateto adyacente, de 5, perdón, es cateto adyacente, sobre mi x más la constante.
Y así es como nosotros podemos resolver esta integral usando el método de sustitución trigonométrica.